día de hoy el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Un sábado Jesús pasaba por unos sembrados con sus discípulos. Mientras caminaban, los discípulos empezaron a desgranar espigas en sus manos. Los fariseos dijeron a Jesús: «Mira lo que están haciendo. Esto está prohibido en día sábado». Él les dijo: ¿Nunca han leído ustedes lo que hizo David cuando sintió necesidad y hambre? Y también su gente entró en la casa de Dios, siendo sumo sacerdote Abiatar, y comió los panes de la ofrenda que solo pueden comer los sacerdotes, y les dio también a los que estaban con él. Y Jesús concluyó: el sábado ha sido hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. Sepan pues que el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. Seguimos, hermanos y hermanas, con el tema de la seguridad espiritual y lo vamos a tener varios días con nosotros. Ayer recordarás tú que estábamos hablando acerca de cuando buscamos seguridad espiritual. Tratamos de enfocar todo lo que estábamos diciendo ayer, particularmente, hermanos y hermanas, en un punto muy importante. Nosotros practicamos muchas obras de piedad, nosotros practicamos muchas devociones, nosotros practicamos muchas cosas religiosas. Pero tiene que haber fe, era lo que estábamos concluyendo ayer. La fe mía va a ser posible que todo lo que yo haga en una manifestación de la fe que yo tengo en Dios, de lo que yo creo en Dios, se manifieste correctamente, se proyecte correctamente ante la sociedad. Y por lo tanto, no fijarnos en que el fin de todo es, pues, hermanos, entrar en las prácticas religiosas como que eso es lo que salva, sino que realmente la salvación está originada precisamente en la fe que yo tengo en que Jesucristo es el Hijo de Dios y que creyendo en Él como mi Salvador obtengo las bendiciones que necesito. Esa fue nuestra conclusión en el día de ayer y tenía que ver mucho con la práctica religiosa y la seguridad espiritual. Habíamos dicho también, pero no lo desarrollamos, el tema de que en nuestra sociedad buscamos la seguridad material en lo que hay, porque nos sentimos inseguros. Una de las cosas que nos causa inseguridad en la sociedad donde nos movemos y existimos diariamente es el trabajo. El trabajo, si lo tenemos, nos garantiza algo de seguridad. El trabajo, si no lo tenemos, nos garantiza una gran inseguridad. No tener un ingreso mensualmente para sostenernos económicamente a nosotros mismos, a nuestra familia y todos los compromisos que en esta sociedad requieren, hermanos y hermanas, de dinero para que las cosas se muevan y para tener, aunque sea lo esencial, causa mucha preocupación y nos puede llevar también, hermanos y hermanas, a no creer en la providencia de Dios. Hay una providencia de Dios en la que tú y yo creemos. Una providencia que no es vaga de parte nuestro, porque yo confío en que Dios va a bendecirme, pero también tengo que yo hacer mi parte. Por tener fe, hermanos y hermanas, mi refrigerador no va a tener carnes en él. Por tener fe, la comida no va a aparecer servida en la mesa, ni me pagará alguien la luz, me pagará alguien el agua, y gracias a Dios. Estas cosas no suceden así, porque nosotros no estamos en una fe que obra por arte de magia, hermanos y hermanas, o esperando aquello que es ridículamente algo que es esperado. Eso no ocurre con nosotros. Tenemos que ser realistas. Gran parte de los seres humanos, para poder sostener su vida económica, su estado social, para sentirse seguros, tienen que trabajar. Pero a veces nos vamos en exceso. A veces nos vamos en el part-time. A veces trabajamos más de 40 horas al día. A veces trabajamos incluso los fines de semana en algunos casos, hermanos y hermanas, y entendemos que en muchas ocasiones podría estar justificado porque estamos buscando un bienestar económico. Ya una familia, hermanos y hermanas, donde solamente trabaja papá o el esposo, es muy rara para que todo se mantenga en un nivel apropiado. Pues también la señora, la esposa, la mamá tendrá que buscar algún tipo de trabajo por el costo de vida elevado que tenemos, porque el dinero no nos da, en fin, por muchas cosas. Pero hay que ser realistas, hermanos y hermanas. Ese esfuerzo que yo tengo, esa exageración que yo pueda tener en términos de trabajar mucho, 7 días a la semana,
mi trabajo, un part-time que me lleve a conseguir más dinero. ¿En qué está fijado? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que yo estoy buscando? Hay personas, hermanos y hermanas, que lamentablemente se salen de lo que es esencial y necesario, lo básico. Y entonces su vida se ve un ajetreo de mucho trabajo, de mucho estar afuera en los negocios, pero es para mantener un estado de vida social algo elevado, porque tenemos muchas deudas y a veces, hermanos y hermanas, lamentablemente caemos en ese síndrome del endeudamiento excesivo, muchas deudas por pagar, deudas en las que entramos que a veces no eran para lo necesario, pero para ciertos lujos, para ciertas comodidades, y ahora estamos asfixiados, y si no trabajamos, si no conseguimos dinero, pues todo se convierte en un desastre y en una ruina. Y eso es lo que hoy queremos tocar, hermanos y hermanas, porque precisamente esta situación de la ley del día de descanso, en la forma que se aplica a nosotros, no es la forma que se aplicaba en el tiempo de Jesucristo nuestro Señor en el primer siglo, porque conllevaba una serie de intenciones y un espíritu de la ley que se basaba en ese día del sábado de descanso para el judío, que no es el nuestro. Pero el origen que tiene esta norma es bueno que nosotros lo sepamos y lo enfocamos, porque lo que está previniendo Dios es precisamente eso, que no nos consuma el diario vivir de nuestras vidas, que no nos aleje en el diario vivir de nuestras vidas, hermanos y hermanas, este impulso de estar trabajando y trabajando diariamente y sin parar y en exceso por conseguir cosas que al fin y al cabo, hermanos y hermanas, se quedarán en el mundo. Son materiales y no irán con nosotros a ningún sitio. Por eso, la idea fuerza de hoy es esta, que nos va a hacer entrar en lo que queremos decir. No te hagas esclavo de tu subsistencia diaria por el trabajo. No te hagas esclavo de esa subsistencia diaria que tú necesitas, hermanos y hermanas, a causa de estar trabajando y trabajando, porque se pueden descuidar, dejar atrás, alejarnos de ciertas bendiciones y a la misma vez estaríamos cerrando las puertas al auxilio divino, a la fe que envuelve que esperanza para muchas cosas que nos van a dar la seguridad, no solamente espiritual, sino la seguridad material. Dios pide, hermanos y hermanas, en la palabra de Dios, que se santifique un día para que las personas puedan descansar todos. Esa es la idea. Buscar un día de descanso, de paralizar las cosas, de dejar hacer lo cotidiano para entonces enfocarnos en ¿qué? Para enfocarnos en Dios, el beneficio que viene por parte de Dios. Esta ley del sábado, esta ley del descanso, en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 10, se especificaba con este propósito, que el pueblo santo de Dios, que también somos nosotros, no nos hagamos esclavos, hermanos y hermanas, de su subsistencia o del trabajo. Esa es la idea fuerza, ¿verdad? Ese sábado no corresponde al sábado nuestro de calendario. La palabra sábat en hebreo, hermanos y hermanas, significaba sabática. Sabática viene de descansar, de cesar, de tiempo de reposo. No lo consiga, no lo confunda con el sábado de nuestro calendario. Por lo tanto, hermanos y hermanas, lo que enfatizaba la ley es que hay que dejar descansar la tierra. Hay que dejar de trabajar en cierto momento. No podemos vivir para trabajar. Entonces, ahí está la idea. Es cuestión de dejar descansar la tierra. Deja descansar la oficina. Deja descansar la fábrica. Deja descansar tu negocio. Deja descansar el trabajo. Ciertamente, hermanos y hermanas, la palabra de Dios lo que pide es un día de descanso, de recogernos, y no solamente de recogernos y dejar de trabajar. También se ve y se puede interpretar como dejar de pecar, dejar de alejarnos de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, hermanos y hermanas, tenemos tiempo. Es que no planificamos el tiempo, como que no sabemos manejar el tiempo. Son 7 días a la semana, el tuyo y el mío, y no hay más nada. Son 4 semanas al mes, son 365 días al año. Usualmente, ¿cómo los dividimos nosotros? 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir y 8
horas para otros asuntos. Tenemos 8 horas para otros asuntos. Imagínate tú que no tengamos una hora para descansar en el Señor, para descansar en las cosas de Dios. En el caso de hoy específicamente, hermanos y hermanas, ese trabajo que ellos dicen que Jesucristo está haciendo de cortar espigas y de granarlas, de ninguna forma es desobediencia por parte de Jesucristo nuestro Señor a la ley del Señor. De ninguna forma Jesucristo está violando esa ley. Mira cómo dice la palabra de Dios cuando se dan cuenta de lo que estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo. Un sábado, que es el día de descanso, Jesús pasaba por unos sembrados con sus discípulos y mientras caminaban los discípulos empezaron a desgranar espigas en sus manos para comérselas. Entonces los fariseos dijeron a Jesús, mira lo que están haciendo, esto está prohibido en día sábado. Erróneamente, hermanos y hermanas, han evaluado lo que están haciendo los discípulos de Jesucristo con Él. ¿Y por qué, hermanos y hermanas? ¿Por qué ocurre esto? Porque el fariseo, como decíamos ayer, y este tipo de personas buscaba de alguna forma la seguridad espiritual a través de todas esas prácticas religiosas. Ahí es que ellos veían que entonces yo ganaba méritos, yo ganaba créditos para tener el auxilio de Dios, la bendición de Dios y todo lo que Dios me podía proveer. Si yo incumplía eso, entonces no podía esperar nada. Cristo en algún momento dado les dijo a cada uno de ellos, pues entonces, ¿qué es lo que está permitido hacer en el día de descanso? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Hacer el bien o hacer el mal? Porque Jesucristo no está haciendo nada malo con sus discípulos, no es algo maligno. ¿Se puede salvar una vida en el día de descanso o hay que dejarla destruir? Imagínate tú, un Viernes Santo para nosotros, los que somos religiosos cristianos, los que somos católicos y respetamos, un Viernes Santo, sabemos que es un día sagrado para nosotros. Que uno vaya pasando por una carretera donde se ve la playa y vea de lejos a alguien que está pidiendo auxilio mar adentro. Si tuviera esta gente, los fariseos, hoy en día en una situación así, ¿qué harían, hermanos y hermanas? Porque para ellos lo correcto sería, si eso ocurre, donde hay un hombre ahogándose, en el día de descanso yo no puedo salir y correr, y detenerme, ir a salvarlo, porque estoy violando la ley del sábado, porque se supone que descanse y no trabaje. Entonces que se ahogue, es su problema. A eso es lo que se refiere nuestro Señor Jesucristo. Ese tipo de interpretación actualizada, ¿verdad? Es ridícula, hermanos y hermanas, y es dañina. El trabajo, hermanos y hermanas, para Jesucristo no está en recoger y desgranar esos trigos, hermanos y hermanas, esas espigas para comérselas. Jesús lo que nos enseña es que aún en ese día de descanso que reservamos para Dios y que es sagrado para Dios, hermanos y hermanas, hay que hacer el bien y hay que salvar vidas. No hacer el bien, eso es un mal para Jesús, hermanos y hermanas. No sanar a una persona, como vamos a ver ayer, mañana, con el favor de Dios, hermanos y hermanas, eso sería para Cristo como dejar morir a una persona, matar a una persona. Por lo tanto, hermanos y hermanas, todos los días Jesucristo lo que enfatiza son días de misericordia, no los lleve a ese extremo. Todos los días yo tengo que hacer el bien. El bien no se legisla para que no se haga, por ponerlo como que la prioridad es descansar, y eso está incluido ahí. Ciertamente nosotros pensamos distinto, hermanos y hermanas. Y en cuanto a nosotros como cristianos y como católicos, el domingo es nuestro día del Señor, porque lo basamos en la resurrección de Cristo. Nosotros somos cristianos del tercer día. Hay personas que son cristianos del séptimo día. Hay personas que guardan el sábado. Hay personas cristianas y religiosas que en su forma de proyectar la fe y de creer y de manifestar lo que creen, están sujetos a este día, hermanos y hermanas, erróneamente para nosotros. Pero yo no quiero entrar en ese detalle porque eso no es lo que hoy nos compete. Lo que nos compete a nosotros es saber manejar las cosas de Dios en aquello que agrada a Dios. Nunca, jamás, hermanos y hermanas, por yo respetar el día del Señor, debo de dejar de hacer el bien, el amor al prójimo, practicar la misericordia y de ninguna forma yo establecer que una ley divina es mucho más valiosa que salvar la vida de una persona.
Jesús, hermanos y hermanas, se ha encargado de enseñarnos a todos nosotros que el Evangelio, que es la buena noticia, esa es la buena noticia, lo nuevo que lo hemos tocado aquí, ante lo viejo que se resiste y lo antiguo que no da paso a lo nuevo. El Evangelio es liberación. La misma ley de Dios me tiene que liberar a mí y no me puede esclavizar. Toda ley, hermanos y hermanas, que viene de Dios está para nuestro servicio, para el servicio de la persona, para proteger a la persona, para hacerla crecer a la persona, para que la persona alcance su dignidad como hijo e hija de Dios. Toda ley está basada también en la misericordia, en esa urgencia, hermanos y hermanas, que tenemos nosotros. Hay una urgencia en la vida que las leyes divinas no la pueden limitar, aún para las leyes más sagradas, hermanas y hermanos. ¿Por qué? Porque vivimos situaciones, tú y yo, sumamente complejas. La vida se complica en muchas situaciones. No puedes llegar a misa y con justa justificación. O estoy enfermo y no puedo participar y no puedo comulgar. Muchas de estas cosas pasarán, hermanos y hermanas. Muchas de estas cosas serán retos para nosotros. Y entonces, ¿qué puedo esperar yo si no puedo ir a misa un domingo cuando tengo justa causa? Pensar que entonces, wow, hice un mal, Dios me va a castigar, esto es un pecado. Tengamos cuidado, hermanos y hermanas. Esto es exagerar un poco las cosas y no ver el espíritu de salvación que hay en la ley. Por eso es que Cristo aclara aquí, hermanos y hermanas, que ya es los últimos versículos del Evangelio de hoy. El sábado ha sido hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. Tú y yo estamos por encima de la ley en ese sentido, no por debajo de la ley. Sepan pues que el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Tiene toda la autoridad de Jesucristo para ayudarnos a entender cómo yo aplico esto en mi vida sin faltarle a Dios. Y eso es lo que tenemos que tener en mente, hermanos y hermanas. En examen de conciencia tendríamos que preguntarnos hasta dónde nos obligan las leyes religiosas, las leyes divinas. Las leyes, hermanos y hermanas, religiosas y divinas proporcionan vida, tienen que dar vida. Para Jesús, hermanos y hermanas, está bien claro en 3 años de vida apostólica, mire, que desobedecer la ley por conveniencia personal es un disparate y es un pecado. No puedo ir a misa porque este fin de semana lo reservé para irme de vacaciones a la playa y no hay iglesia cercana y por lo tanto no voy a ir a misa. Bueno, ya eso es muy, pero que muy diferente. Dejar y pasar por alto la necesidad de una persona que está pidiendo auxilio, que está pidiendo que le ayuden. Y yo me hago de la vista larga y se me olvida que soy bautizado, que soy cristiano, que sigo a Jesucristo. Pues hermanos y hermanas, ya eso es un pecado. O por el nivel de vida que yo tenga. O porque mi estado de vida, la situación en que yo estoy, pues me lleva a que no pueda ir a misa, a que no pueda hacer ciertas cosas, porque pues mira el puesto que yo tengo, mira la posición que yo tengo, mira el conflicto que se crea si yo me doy a conocer como un cristiano. Eso sí que está mal. Eso no caería dentro de los parámetros que exige nuestro Señor Jesucristo. Aquí lo que se está perdiendo es el sentido, hermanos y hermanas, de lo que es el valor de las cosas que yo tengo que hacer. Hay una lectura hoy, hermanos y hermanas, que es de bendición para ti y para mí en la primera lectura. Esa primera lectura de hoy, tomada del libro de los Hebreos, capítulo 6, versículos 10 al 20, me parece a mí, en examen de conciencia y en reflexión, que nos da base para nosotros poder tener calma en medio de la ansiedad, de cómo yo voy a resolver las cosas cuando necesito cosas materiales para poder sobrevivir, no perder la fe, creer en la providencia de Dios, no dejar de trabajar, no dejarme de ocuparme por el sustento que tengo que llegar a casa, pero sin faltar a mi fe, sin faltar a mi cristianismo. Y esto es importante que lo leamos hoy. Vamos a escuchar esta palabra, hermanos y hermanas, y detallarla porque es esencial para que podamos nosotros ajustar nuestra vida a lo que Dios quiere. El versículo 9, hermanos y hermanas, dice, ustedes se encuentran en una situación mejor. Esta palabra es para ti, para mí. Escúchala, hazla tuya. Llévala dentro de tu interior en el momento en que estés pasando por ese debate de la seguridad material. Ustedes se encuentran en una situación mejor y tienen salvación. Una situación mejor que quién, que los que no tienen fe, que los que no tienen esperanza, que los que no creen en Dios.
Por eso este segmento se llama Sigamos firmes en nuestra esperanza. Tú crees en la providencia divina, sigue firme en esa esperanza. Llevamos una ventaja sobre aquellos que no tienen fe. Y el detalle está en la salvación que viene por parte de Cristo en la cruz, por su sangre derramada. Eso es garantía para mí, hermanos y hermanas. Y por lo tanto, en el versículo 10, escucha lo que dice: Dios no es injusto con ninguno de nosotros, estemos bien o estemos mal. Y no olvida lo que han hecho y cómo han ayudado y todavía ayudan a los santos por el amor de su nombre. O sea que Dios nos ve desde lo alto, hermanos y hermanas. Tú has sido una persona de bien, de ayudar al prójimo, de estar en obras de caridad. Todo eso Dios lo mira, no lo olvida, lo tiene presente ante su altar. Por lo tanto, eso a nosotros nos da una garantía y una seguridad muy buena. O sea, estamos haciendo el bien. Cuando hacemos el bien es que Dios bendice. Cuando hacemos el bien es que Dios aprueba lo que nosotros estamos haciendo. Todo eso está a nuestro favor. Más aún, el versículo 11 dice: solamente deseamos que cada uno demuestre hasta el fin el mismo interés por alcanzar lo que han esperado. No podemos desinteresarnos en las cosas de Dios porque estamos en esa ansiedad y en esa inseguridad por el estado de situación económica por la que yo estoy pasando, por la situación tan difícil que pone, hermanos y hermanas, fuera de equilibrio y de balance, en vulnerabilidad, que pone en riesgo lo que yo tengo que hacer para sostener mi vida. Ten cuidado con eso. Es más, aquí la carta dice en el versículo 12, no se vuelvan flojos. Y a veces nos da esa flojera porque no creemos, porque dudamos, porque nos desesperamos y entonces damos el paso para envolvernos a tantas cosas que podemos poner en riesgo la fe, la solidez de la fe, la seguridad misma de la fe. Se puede atrofiar la fe, lastimar la fe y hasta en algunos casos se pierde la fe cuando la gente se envuelve tanto en un compromiso social y ya no hay espacio ni tan siquiera para Dios. No te vuelvas flojo, es lo que está diciendo la palabra de Dios. Por eso es que eso de que te fijes hasta el fin en el interés por alcanzar lo que estás esperando. Yo estoy esperando que aparezca la oportunidad, que aparezca el trabajo, que las cosas mejoren. No desista, sé constante, atráelo, créelo en el nombre de Dios. Por lo tanto, hermanos y hermanas, en el versículo 12 se nos llama a seguir el ejemplo. Imiten a aquellos que por su fe y constancia consiguieron al fin lo prometido. Por fe y por consistencia tenemos muchos testigos en esta palabra de Dios. Tenemos muchos testigos en nuestra comunidad, en nuestra asamblea y congregación. Tenemos muchos testigos conocidos que por su fe han alcanzado lo que se les prometió, lo han recibido y dan testimonio hoy en día. Eso para nosotros son atractivos en los cuales nos podemos inspirar. Vida de santos, hermanos y hermanas, que a veces no leemos. Vida de aquellos que están cerca testimoniando o sacan un tiempo para venir a la iglesia para decirnos en testimonio cómo de la ruina fueron edificados y entonces ya están en gloria, ya están santificados, ya están bien con Dios. Todas esas oportunidades no las podemos pasar por alto porque entonces, ¿qué es lo que estoy buscando? ¿En quién me estoy fijando yo como ejemplo? ¿En quién me estoy fijando yo como aquel que va a inspirarme? En el que sigue metido en el mundo de los negocios, que alcanzó, que sigue alcanzando, que se volvió millonario, que no tiene dificultades, que no tiene penuria, que no tiene escasez y lo logró, pero a cuenta de qué lo logró, a costa de qué lo logró, a qué sacrificio tuvo que hacer, cuál es su situación religiosa y espiritual de aquellos que lo han logrado sin Dios. Eso no pueden ser mis ejemplos, aunque tienen un montón de ejemplos y testimonios que dar de cómo su consistencia, pero sin Dios les hizo lograr, porque se puede. Pero hermanos y hermanas, nosotros tenemos el sello de bautizado, nos movemos de otra forma para alcanzar. Por eso dice la carta en el versículo 13, tomen el ejemplo de Abraham. Dios le hizo una promesa que confirmó con juramento, y como no había nadie más grande que Dios por quien jurar, juró invocando su propio nombre. Esa promesa fue la del versículo 14 que menciona aquí. Te colmaré de bendiciones.
si eres constante, si crees en mí, si tienes fe, y te multiplicaré sin medida. Viene la bendición, se multiplicará en el nombre de Dios. Ten paciencia, cree y las cosas van a mejorar. Y dice el versículo 15, y perseverando. La perseverancia, hermanos y hermanas, Abraham vio realizarse las promesas de Dios. Es perseverando, no negando, no en la duda. Ahí es que se alcanza, hermanos y hermanas, lo que Dios nos trae. Finalmente, en los versículos 18 y 19, la carta concluye este segmento, hermanos y hermanas, que es de vital importancia para nosotros. Tú y yo tenemos pues promesa de parte de Dios y juramento de parte de Dios en esas situaciones que estamos mencionando hoy. Dos realidades irrevocables en las que Dios no puede mentir. Cree en la promesa, Dios no miente. Confía en Él, fíjate en Él, fíate de Él. Dios no puede mentir. Y que nos dan plena seguridad. Ahí está. Lo que nosotros queremos es seguridad. Nos dan plena seguridad cuando busquemos refugio, aferrándonos a nuestra esperanza. El refugio es en Él, por la esperanza que yo tengo de que Dios lo que promete, lo cumple. Y el versículo 19 concluye. Esta es nuestra ancla espiritual. Esta es nuestra ancla espiritual para esos momentos. El ancla se tira del barco porque he llegado. El ancla se tira por seguridad de que todo lo que es el barco se va a sostener ahí y no se va a mover para ningún lado, no se va a desviar, no va a salir solo. Y escúchalo bien, esta es nuestra ancla espiritual, segura, que es lo que estamos buscando también, y firme, sólida, hermanos y hermanas, que se fijó más allá de la cortina del templo, señala la carta, en el santuario mismo. Allí entró Jesús para abrirnos el camino. Bendito sea Dios, hermanos y hermanas. Ahí lo tenemos. Es de bendición la palabra de Dios que hemos meditado y reflexionado hoy. Ponla en práctica, medítala, hermanos y hermanas. Saca tiempo para enterarte de que no debemos nosotros de inquietarnos, ponernos ansiosos, perder la seguridad. Aunque las cosas se vean, hermanos y hermanas, algo difíciles, si tenemos fe, en el camino vamos a ver la luz, en el camino vamos a encontrar la solución, en el camino el respaldo de Dios estará con nosotros. Vamos a tener esa seguridad y esa esperanza en que pueden las cosas cambiar en el nombre de Dios. Oremos al Señor. Y amén. Nos va a ir de bendición, hermanos y hermanas. El Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros regresamos como de costumbre mañana con un nuevo evangelio y reflexión de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, para la gloria y la honra de nuestro único Dios. Te va a ir bonito, hermanos y hermanas, y sobre todo serás bendecido.